Hola, gracias por acompañarnos de nuevo en nuestro podcast Medicasa, por ti abrazamos la vida. Hoy tengo como invitada a la doctora Francis Soriano. Ella es podóloga. Vamos a hablar un poco de qué se trata esto y por qué es importante que algunos pacientes lo consideren como vital visitarla a ella y así evitar algunas complicaciones de algunas enfermedades de base. Pero voy a dejar que ella se presente y nos diga más o menos pues cuáles son los servicios que ella brinda, qué es lo que ella hace y podamos platicar de algunos de sus servicios. Doctora. Hola, un gusto. Mi nombre es Francis Soriano. Soy médico general, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estudié podología en México, en la Universidad Marista de Guadalajara, y tengo un diplomado en pie diabético. Ok, doctora. ¿La podología qué es? Ok, podología viene del griego podo, que significa pies, y logo, que significa estudio. La podología es la rama de la medicina que se encarga de dar diagnósticos, prevención y tratamiento de cualquiera de las enfermedades del pie y el tobillo. Ok, esto es importante porque para nuestras pacientes, nuestras digo yo, pero en realidad también es para hombres que tienen alguna alteración a nivel de pie, a nivel de uña, es importante que sepan lo que trata la doctora. Muchas veces las mujeres no nos ponemos zapatos porque decimos, ay, no, y tan fea que tengo esa uña. Entonces, definitivamente hay forma de tratarlo, hay forma de mejorar y la doctora es quien les va a ayudar. Pero doctora, ¿qué tipo de enfermedades tenemos a nivel de pie? Uñas. Una de las enfermedades más frecuentes y por las que más nos visitan es por la onicomicosis. Esto es hongo en las uñas. Tanto en varones como en mujeres se presenta bien frecuente, también en niños. Esto en la mayoría de casos también inicia en el núcleo familiar. Se inicia porque utilizan el mismo o los mismos instrumentos personales y es así como se van contaminando. Una de las causas principales para que tengan hongos es la sudoración excesiva o la humedad presente a diario en los pacientes. Ok, sucede bastante, no sé si yo estoy equivocada, ¿verdad? Que hay pacientes que se ponen los mismos zapatos todos los días y quizás tienen un honguito y se ponen el mismo zapato sin calcetines, sin protección, sin nada. Entonces, ellos toman medicamentos, pero aún así no mejoran. Entonces, tiene que ver mucho el calzado. Así es, y justamente esa es una de las recomendaciones que siempre le damos a los pacientes, no utilizar el mismo par de zapatos a diario, porque necesitamos justamente 24 horas para que pueda liberarse y tener una mejor ventilación. Esto también nos va a ayudar a que la humedad, el sudor del día a día, no se mantenga dentro del calzado. Al dejarlo descansar por lo menos 24 horas, nos indica que puede volverlo a utilizar sin necesidad de que siga húmedo. Doctora, ¿y cuáles son las diferentes? Porque hay diferentes tipos de hongos que afectan la uña, ¿verdad? Como, ¿cuáles serían? Yo he visto como unos que son bien oscuros, otros que son amarillos, otros que son como marroncito, pero ¿se manejan de forma diferente o igualmente de la misma manera? Así es. Siempre se les pide al paciente, ¿verdad?, que tenga una evaluación inicial. En esta evaluación nosotros determinamos si efectivamente es un hongo. En muchos de los casos los pacientes sufren traumatismo debido al calzado y esto nos puede causar un cambio de coloración, desprendimiento de la uña, incluso engrosamiento y no necesariamente va a ser un hongo. Por eso necesitamos la evaluación y de acuerdo a eso nosotros hacemos cultivo. Este cultivo nos puede determinar exactamente con qué tipo de hongo nosotros estamos tratando. De acuerdo a eso, nosotros damos el tratamiento que vamos a indicar. Cada tratamiento es individualizado, es personalizado porque dependiendo el daño que tenga la uña, el daño que presente justamente ya sea en coloración, en engrosamiento y porcentaje, nosotros decidimos cómo va a ser el tratamiento. Uno de los hongos más comunes y más frecuentes es el Trichophytus rubrum, que justamente las características que nos dan es el engrosamiento de la uña, el cambio de coloración. En muchos de los casos nos da un estilo de masa amarilla que siempre lo vamos a encontrar por debajo de la uña
y eso nos acumula tanto mal olor como nos da, mal olor, y aparte de eso también nos da una sudoración excesiva, y eso es lo que alerta al paciente en muchas ocasiones. El mal olor. Sí. Y el exceso de masa. Y en cuanto a, me dice que el zapato tiene que cambiarse, que tenemos que estar como el pie tiene que estar seco. ¿Cuáles son esos cuidados para este tipo de pacientes que tienen esos honguitos, o los pacientes diabéticos, verdad? Que definitivamente están en riesgo de tener un honguito en las uñas, en los pies, aparte de cambiar de zapato. Justamente eso es lo que hemos detectado. Muchos de los pacientes cuando vienen a la consulta lo que nos dicen es sus hábitos, ¿verdad? La mayoría se baña sin sandalias en la ducha, por ejemplo. Esa es una de las cosas que tenemos que corregir. Es lo primero que tenemos que cambiar, ya que al estar en contacto con un lugar húmedo, que en este caso que sería el baño, permanece con humedad todo el día. Eso nos predispone a que adquiramos cualquier tipo de hongo. Dos sería después del baño, por las prisas, porque siempre le damos prioridad a otra parte del cuerpo. Generalmente lo que hacemos al salir de la ducha es ponernos los calcetines y después calzarnos. Nunca le dedicamos el tiempo necesario para poder secar. La mayoría no se seca en la zona interdigital, por eso se acumula más humedad. Y esta humedad nos predispone siempre a adquirir un hongo. Tercer lugar, igual sería el calzado. El tipo de calzado es importante porque en muchas de las ocasiones el tipo de calzado es muy rígido, o la forma también no es la adecuada de acuerdo a la forma del pie. Esto también nos puede traer consecuencias a futuro de tanto uso, ¿verdad? En el caso del hombre, bueno, las mujeres nosotros nos podemos poner zapatos, en los mismos zapatos, sin calcetines, que son los zapatos de vestir cerrados, ¿verdad? Y entiendo que diariamente esto puede como predisponernos a tener un hongo. Ahora, en el caso del hombre que siempre anda con zapatos, que siempre anda con calcetines, que asumimos que no tiene humedad, que está seco, ¿por qué ocurren esos cambios? En ellos, generalmente, si logramos observar, la mayoría utiliza zapatos que son duros, son rígidos. La diferencia del hombre y la mujer es justamente eso. Nosotros tenemos hasta 10, 20 pares de zapatos, sí, y ellos generalmente tienen el de uso diario y el de fin de semana. Entonces ellos tratan de buscar un zapato que sea duradero, no que sea cómodo. Cuando los zapatos son muy rígidos, son gruesos, aparte de eso nos aumentan la temperatura corporal, como en el caso de los burros, genera fricción, y esta fricción igual nos puede generar deformidades en la forma de caminar, nos puede formar incluso la anatomía del pie, y eso nos conlleva a otras enfermedades. Muchos de los varones, el primer problema puede ser también los traumatismos internos, que es a causa del calzado, y esto igual nos genera más humedad y posiblemente una adquisición de hongo. Qué bueno que trae esto, doctora, a discusión, porque definitivamente no quiero decir que la forma del pie no, sino la forma en que nosotros caminamos afecta realmente nuestros pies. Pensamos que no, ¿verdad? Pero sí definitivamente lo afecta, sí puede determinar, inclusive podemos tener hasta problemas de columna solamente por la forma de caminar. Entonces, todas estas como lesiones de pie que se va dando, ¿usted las detecta? Así es. Justamente eso le iba a comentar. Tengo pacientes de 18, 20 años que en ellos hemos logrado detectar la forma de su pie, por ejemplo, la forma de su pisada. El pie plano es uno de los principales, y ellos generalmente vienen porque tienen o presentan callosidades alrededor de su pie y no se explican por qué. Me comentan cuando ya estamos en la consulta. Siempre les hago esa pregunta, si se tropiezan, si les costó tener equilibrio durante su niñez,
si presentaban caídas constantes, si sentían que sus rodillas eran débiles. Y la mayoría me dice que sí, que efectivamente esos eran los problemas, o que muchas veces, en muchas ocasiones no jugaron fútbol debido a que tenían esa falta de destreza o de equilibrio, y que nunca se percataron de que tenían un problema. Ya al explicarles, corregir esa situación con plantillas, ellos regresan y generalmente me comentan la diferencia, ¿verdad?, que se tiene. Sí he logrado detectar niños de 3, 4 años que ya vienen con ese problema, y que las mamás han sido muy acuciosas y se han presentado a la consulta para poder preguntar por qué su niño se cae mucho, por qué su niño tiene problemas con el equilibrio, y al evaluarla sí hemos encontrado bastantes problemas, ¿verdad? Que es fácil, con un fácil manejo, que simplemente sería corregirlo con plantillas. Doctora, una consulta. Y quiero traer esto como experiencia personal para que todos veamos lo importante que es saber la importancia del zapato o del calzado adecuado para nuestro pie, ¿verdad? Yo fui al gimnasio, entonces decía, creo que en los primeros 2 días ya no aguantaba la planta del pie y no aguantaba la planta del pie. Me levanté en la noche que me tuve que tomar un analgésico, y según yo había comprado los mejores zapatos para hacer ejercicio. Pero definitivamente me fui dando cuenta que no, que el zapato que yo compré era demasiado ancho y mi pie es plano. Entonces, al momento de hacer mi pisada, obviamente todo el peso caía sobre la parte interna de mi pie. Entonces, asumo yo que hice una fascitis plantar importante, y todo por no escoger el zapato adecuado. Quiero que realmente todos tomemos esto en consideración para cuando hagamos ejercicio, para si miramos que algo no está bien con nuestros hijos, hasta con nuestros esposos, nosotros mismos, ¿verdad? Porque definitivamente el zapato sí puede determinar algunas cosas en nosotros. Sí, así es. Así es. Generalmente una de las recomendaciones es escoger un zapato adecuado. Los pacientes se presentan, vienen con tenis y me dicen, pero yo uso tenis. Nuevamente yo hago lo mismo, me pongo en la posición del paciente y le comento mi situación. He utilizado infinidad y cantidad de tenis de diferentes, buscando siempre el ideal, porque igual yo tengo un problema en la planta de mi pie y no todos los pares de tenis me van bien. Por ejemplo, les comentaba, compré y lamentablemente me dejé llevar por las marcas, pero igual lo quería probar y fue el peor error, una inversión mal hecha. Pensando que ese par de tenis me iba a funcionar, lo utilicé y definitivamente terminé con una inflamación a nivel de disco. ¿Por qué? Porque la plantilla tenía una plataforma y justamente está contraindicada en mi problema, por lo que yo no debería de utilizar ese tipo de zapato, ¿verdad? Igual, siempre les comento, ahorita las modas son un problema, porque no todas las modas son para todos, ¿verdad? En este caso, sobre todo, porque todos tenemos una anatomía diferente. Entonces, ahorita es donde más se presentaron fascitis plantares. ¿Por qué? Porque los zapatos que estaban de moda eran demasiado pesados, demasiado rígidos, y aparte de eso tenían plataformas. Al utilizar este tipo de calzado, entonces lo que estaban causando era inflamación. Y esas inflamaciones se dejan pasar, se dejan avanzar y después vienen las consecuencias. En la mayoría de pacientes mayores es un problema también, es un tabú para ellas utilizar una falda con tenis, porque ya es una forma de vestir que ellas han adoptado desde jóvenes. Entonces cambiar ese patrón ha sido bien difícil, convencerlas de que es necesario cambiar, también ha sido un problema. Pero gracias a Dios sí hemos logrado que muchas pacientes cambien, ¿verdad? Cambien ese chip de no importa la moda, pero sí importa andar cómodas, utilizar el calzado que es adecuado, aunque no sea bonito, pero que de verdad le traiga beneficios. Bien importante eso, sobre todo, bueno, para los deportistas y para los pacientes que tienen enfermedades de base. En el caso de los pacientes diabéticos,
es bien importante usar el calzado adecuado, cuidarse sus uñas. ¿Qué complicaciones esperaríamos nosotros, doctora, en un paciente que ha descuidado por completo sus pies? Bueno, en el caso de los pacientes diabéticos, una de las que más presentan o por las que más consultan es la resequedad o hiperkeratosis. En sí su enfermedad ya lo predispone. Ese es todo que se pone como gruesa la planta del pie. Así es, reseca y descamada. Ajá. Además de eso puede presentar grietas también. Y en muchos de los casos, estas hiperkeratosis se presentan en los laterales de las uñas, que es una de las consultas creo que más frecuentes en paciente diabético. Y como la piel está descamada, está rígida, está dura, puede provocar dolor, inflamación e incluso aparentar un uñero. Y solo es piel que está reseca. Doctora, hablando un poco de estos pacientes, del paciente diabético, ¿qué tan regular tienen que ser las visitas hacia su especialidad? Que si es un paciente controlado con una glucosa en sus niveles ideales, puede venir cada 3 o cada 2 meses. La visita sería justamente para una revisión, tanto de uñas como de su pie en general. Y si es un paciente con algún tipo de complicación o que ya tuvo algún tipo de problema, ya sea una uña encarnada, hiperkeratosis que resequeda en la piel o algún tipo de úlcera, con ellos sí las visitas tendrían que ser más frecuentes de acuerdo a su problema, pero en general sería una visita al mes. En el caso de que sea o que tenga un antecedente de una uña encarnada, con ellos sí les pido venir mes a mes a realizarse su corte e incluso traer a un familiar para poderlo entrenar y de esa forma vaya mucho más preparado el momento que ya se retire de la consulta o de la visita. Eso está muy bien realmente porque sabemos de que quieras o no el familiar también busca involucrarse, ¿verdad? En la enfermedad de su paciente, como una hija con una mamá y viceversa. Doctora, ¿cuáles son los cuidados que debe tener un paciente diabético de sus pies desde que se levanta hasta que se acuesta? Okay. Lo primordial sería el aseo diario, justamente el secado, después del aseo siempre que su pie permanezca seco, darle una buena hidratación. Siempre recomiendo las cremas a base de urea. Estas son ultra hidratantes y en el caso del diabético, al tener una piel hidratada, nos ayuda a que enfrenten cualquier tipo de problema que se pueda presentar, ya sea una herida, un trauma, incluso una ulceración o fricción. Y por último, la exploración, que esa se tiene que hacer a diario. Siempre les pido que con su mano hagan una especie de recorrido a través del pie y de la región interdigital, para que de esta forma, si logramos encontrar algún cuerpo extraño, podamos tocarlo, ¿verdad? Y que sea a tiempo, ya que ellos van perdiendo la sensibilidad. En muchas de las ocasiones no se dan cuenta de que tal vez vienen arrastrando, ya sea un granito de arena, una piedrecita, algo que hayan encontrado incluso dentro de su calzado, y anduvieron con él todo el día y no se percataron por la disminución de la sensibilidad. Ok, y en cuanto al pie de atleta, en los hombres sobre todo, ¿verdad? Porque ocurre bastante seguido en el hombre, ¿cuáles son los cuidados que debe tener? En la mayoría que se ha detectado es el tipo de paciente que es, por así decirlo, atleta o que se dedica a algún deporte por la sudoración excesiva. Lo primordial sería dar con el diagnóstico, porque en muchas de las ocasiones tenemos otro tipo de lesiones como dermatitis en la piel y se pueden confundir, o incluso a veces tenemos hiperkeratosis y también eso nos puede confundir en cuanto al diagnóstico. Una vez que ya sabemos que es un pie de atleta, corregir justamente el calzado, corregir el uso del calzado que no sea diario, mantener seco el pie a base de cremas y de spray justamente para disminuir la sudoración y darle su tratamiento, que posiblemente en 1 o 2 meses logramos ver el cambio y erradicar el pie de atleta. Ok, bueno, ya estamos casi por terminar, doctora. Quisiera que realmente tomaran todo en consideración lo que la doctora acaba de decir, que traten de hacerlo, que traten de revisar sus pies
que traten de hacer lo mejor buscando el zapato adecuado. Definitivamente es importante que tengamos ese cuidado, sobre todo los pacientes que tienen enfermedades de base como la diabetes. Les invito a que escuchen este podcast como los anteriores y cualquier tema que ustedes quieran que nosotros platiquemos y desarrollemos, con mucho gusto lo vamos a hacer. Gracias por acompañarnos de nuevo en el podcast de Medicasa. Por ti abrazamos la vida. Le doy las gracias a la doctora Francis Soriano por acompañarnos. Recuerden siempre hacer una cita con ella una vez mensual si son diabéticos. Le agradezco mucho y nos vemos en el próximo podcast.